Bueno, hacemos el problema 43. Dice: un cohete de prueba se dispara verticalmente hacia arriba desde un pozo. Entonces hice acá, puse en un pozo. Tiene, bueno, dice una catapulta, pero yo puse un cañón. Le da una rapidez inicial de 80 metros sobre segundo a nivel del suelo. Quiere decir que acá, por eso puse sistema de referencias empezando de 0 acá, con I positivo hacia arriba. Acá tiene una velocidad inicial de 80 metros sobre segundo. Y no tenemos que considerar lo que pasó antes, o sea, esta aceleración inicial que tiene o este impulso inicial que tiene no lo consideramos. Consideramos acá la velocidad inicial, que es un dato. Se empieza a elevar hacia arriba, pero va a llegar a un punto. Ponemos sistema de referencia empezando de acá. Dice que va a llegar a 1000 metros con esa velocidad inicial y con los motores encendidos con una que le van a dar una aceleración de 4 metros sobre segundo cuadrado hasta que llega a 1000 metros, ¿sí? Hasta que llega ahí tiene entonces estas condiciones iniciales. Parte de una posición inicial y sub 0 igual a 0 con una velocidad inicial de 80 metros sobre segundo y con una aceleración de 4 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Lo que pasa acá no nos importa, empezamos a contar de acá. Acá empieza nuestro problema. Después que llega a esos 1000 metros, en ese punto sus motores fallan, o sea que va a dejar de tener esta aceleración y va a entrar en caída libre con una aceleración de menos 9,8. Bueno, está bien como pusimos nuestro sistema, con una aceleración gravitatoria negativa. Pero desde este punto donde fallan los motores hasta que llega a la caída libre va a pasar un tiempo, ¿no? Va a llegar primero a una altura máxima. ¿Qué va a pasar en esa altura máxima? Su velocidad final, digamos, va a ser 0. Y después va a empezar a volver hasta que caiga en el suelo. Entonces separamos esto en 3 tramos. El primer tramo donde tiene esta aceleración, el segundo donde queda sin un primer tramo hasta acá, donde tiene esta aceleración que es dato, un segundo tramo hasta acá donde queda sin esta aceleración y solamente está acelerado con la aceleración gravitatoria, y un tercer tramo que es cuando vuelve, ¿sí? En caída libre, que también va a estar sometido a la aceleración gravitatoria, ¿no? Pues caída libre. Entonces en estos 3 tramos tenemos que dividir por m, tenemos que hacer las ecuaciones para cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque necesitamos todos esos 3 intervalos para responder la primera pregunta que dice para qué intervalo de tiempo el cohete está en movimiento sobre el suelo. O sea, en estos 3 intervalos va a estar sobre el suelo, ¿no? Entonces para el primer intervalo vamos a usar la ecuación horaria de la posición, que era posición inicial más velocidad inicial por t, pero en este primer tramo va a ser más porque tiene una aceleración positiva, ¿no? Dice acá, es un dato ya. Esta sería la aceleración neta, ¿sí? O sea, descontando la de la gravedad y la que tiene, de queda de positivo una aceleración de 4 metros sobre segundo cuadrado. O sea, nuestra posición inicial es 0 porque empezamos a contar de acá. Nuestra velocidad inicial es dato. 80 era 8. 80, acá puse 8. 80 metros por segundo por t más un medio, no lo había puesto antes, de esta aceleración neta que tiene, porque va con motores encendidos. De esta ecuación tenemos que despejar el tiempo, ¿no? El tiempo es nuestra incógnita. Pero queremos el tiempo cuando llega a 1000 metros, que es donde se le termina esta aceleración. Entonces, usando la fórmula resolvente,
encontramos los tiempos, ¿no? La ecuación cuadrática, vamos a encontrar dos tiempos, que uno va a ser 10, por a mí me da 10, y el otro menos 50. Menos 50 no nos sirve, ¿no? Porque nosotros empezamos a contar de 0, así que tiene que ser positivo. Con ese tiempo sabemos acá que el primer dato para saber el intervalo, uno de los intervalos en el que está sobre el suelo el movimiento. Pero también ese tiempo lo podemos usar para ver cuál es la velocidad final de este primer tramo. La ecuación de la velocidad para ese tiempo, como tenemos la velocidad inicial del primer tramo, más 4 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo. Reemplazamos ahí, este segundo cuadrado se me va acá y me queda 120 metros sobre segundo, que va a ser la velocidad final del primer tramo. Pero esa entonces va a ser la velocidad inicial del segundo tramo, del segundo, ¿no? ¿Para qué la necesitamos? Porque con esa podemos saber tenemos la velocidad inicial, podemos despejar la velocidad final, ¿sí? Porque sabemos que la velocidad final del segundo tramo va a ser 0. Así que para el segundo tramo, segundo vamos a poner acá estamos analizando el primero, para el segundo sabemos que la velocidad final es 0, entonces vamos a usar esa. Tenemos la velocidad inicial que va a ser la final del segundo tramo, o sea 120, y en este tramo tenemos que está sometido a la aceleración gravitatoria, o sea 9,80 nos dice que pongamos por el tiempo. Entonces podemos despejar el tiempo en que hace este segundo tramo. Ya tenemos ese segundo dato. Despejamos ese tiempo, que nos queda menos 120 metros sobre segundo sobre menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Esto se nos va y nos quedan segundos, ¿no? Ese tiempo 12,24 segundos. Ese tiempo lo podemos usar en la ecuación de la posición para el segundo tramo para saber hasta dónde llega, ¿no? Hasta dónde llega, porque tenemos el tiempo en que llegó a su altura máxima. Entonces, si lo ponemos en la ecuación de posición, vamos a encontrar la altura máxima, hasta dónde va a llegar. Entonces, ecuación de posición para el segundo tramo. ¿Cuál es la posición inicial del segundo tramo? 1000 metros, ¿no? La velocidad inicial del segundo tramo, 120 por t, y tenemos un menos un medio de g por t cuadrado. Pero acá ya tenemos tiempo, así que podemos reemplazar directamente t y t con el que nosotros queremos encontrar, que era 12,24. Tenemos que sacar todas esas cuentas. Estos segundos se nos van a ir con estos. Acá, como tenemos, vamos a reemplazar con números. 1000 metros más 120 metros sobre segundo por 12,24 segundos. Y acá tenemos 4,9, si usamos 9,8 metros sobre segundo cuadrado, que se me va a ir con este 12,24 al cuadrado, con 82 segundos cuadrados. Entonces la posición, vamos bien porque nos está quedando todo en metros, ¿no? Y eso da 1000 más 1468,8 menos 734, que nos da que va a llegar a una altura máxima de 1734,8 metros. ¿Sí? Solo había sacado la cuenta ahí.
Esa va a ser la altura máxima del segundo tramo. Y ahora va a empezar a volver. O sea, vamos anotando lo que tenemos. Tenemos uno de los intervalos en el que está arriba y tenemos el primer intervalo de tiempo en el que está arriba del suelo. Ahora nos falta el tercero para responder la pregunta A. ¿Cómo sacamos el tercero? Bueno, sabemos que la velocidad inicial va a ser 0 porque llegó a la altura máxima y va a empezar a caer. ¿Qué más sabemos para sacar el inicial? Sabemos que está la posición, ¿no? Es 1700, la que sacamos recién, 34,8. Y sabemos que viene con la aceleración gravitatoria. Podemos despejar ese intervalo entonces de la ecuación de posición para el tercer tramo. El tercer tramo, volvemos a plantear la posición. Ahora tenemos una posición inicial de 1734,8 más una velocidad inicial por t, pero esta es 0, menos un medio de la aceleración gravitatoria, menos porque pusimos el sistema de referencia así, ¿no? Entonces ahora podemos despejar de acá el tiempo. ¿Sí? ¿Cómo va a ser el tiempo? Pasamos los 1734,8 y pasamos esto que está multiplicando, dividiendo, que es menos 4,9 metros por segundo cuadrado. Este se me va, me queda segundo cuadrado. Pero como tengo que pasar la potencia como raíz, está bien que tenga esto de menos por menos porque eso me va a dar positivo dentro de la raíz. Y como me queda este segundo cuadrado y se va a poder cancelar, me va a quedar en segundos, que es lo que estoy buscando. 54,04 segundos cuadrados. Y a eso le voy a hacer la raíz cuadrada y me da 18,81 segundos. Y esos serían los segundos que está en el aire en el último tramo. O sea que ya tenemos el primer ítem. El primer ítem nos pregunta el intervalo de tiempo que está sobre el suelo. ¿Para qué intervalo de tiempo el cohete está en movimiento sobre el suelo? Bueno, la suma de estos tres, 10 más 12,24 más 18,81. Más 12,24 más 18,81 segundos, ¿no? Y da 41,05. 41,05 segundos. Es el intervalo. Vemos que nos pregunta, dice, ¿cuál es la altitud máxima? Ya la sacamos. Bueno, tratando de saber el tiempo, sacamos la altitud máxima, que nos daba 1734. O sea que tenemos respondido el ítem B. Esta es la respuesta B. La otra es, ¿cuál es su velocidad justo antes de chocar con la Tierra? O sea, la velocidad final en el tercer tramo. La velocidad final en el tercer tramo la podemos calcular porque sabemos la velocidad inicial. Viene con aceleración gravitatoria. Así que para hacer el último ítem tenemos velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial menos g por t. Podemos calcular esta velocidad porque tenemos todos los datos. La velocidad inicial es 0 porque es la de arriba cuando empieza a volver. Y tenemos 9,880 metros sobre segundo cuadrado por estos 18,81 segundos, que es el tiempo que le toma a volver, caer, digamos. O sea que la velocidad final antes de tocar el suelo menos 184
84,34 podemos decir metros sobre segundo, porque este se me cancela. Es un poco complicado de interpretar esa primera parte, ¿no? Me parece en este siempre lo más difícil es interpretar acá que te está diciendo con todo este enunciado que no tomes en cuenta lo que está pasando antes en el pozo, cuando sale con ese impulso, cuando es lanzado con esa catapulta, lo que sea, sino que empieces a contar que cuando llega al borde del suelo tiene esta velocidad inicial y todos esos datos. Pero sacando a interpretar eso y haciéndolo por tramos, va saliendo.